Vamos a dar inicio a este nuevo episodio, nuevo capítulo de Hitos de la Historia para hablar de un tema que quizás no sé si está tan en el tapete a propósito del tema del libro que vamos a hablar hoy día, se llama No teníamos negros, a propósito de la publicación de nuestra invitada Monserrat Arre, que nos acompaña hoy día para hablar justamente de este tema. Un tema que la idea es abordarlo desde el punto de vista de la historiografía y también de la investigación que hace la autora que hoy día nos acompaña. Montserrat, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este programa. Muchas gracias, Armando, gracias por la invitación a ti y bueno, espero poder cumplir con las expectativas de esta conversación. Bueno, el libro es llamativo porque ¿qué te motiva a ti personalmente o académicamente a escribir un libro que lo primero que hace cuando uno lee el libro se queda con la impresión de que hay un cuestionamiento a esta idea de que en Chile lo negro, la gente de color, por así decirlo, no existía, como que eso no está como en el inconsciente colectivo, en la cultura chilena, pero sí está entre comillas. Claro, o sea, yo soy investigadora, soy historiadora, y llevo ya casi 20 años investigando este tema. Partí en mi pregrado, en la licenciatura, trabajando con especialmente el rescate de la presencia de personas de origen africano en la región de Coquimbo. Y trabajé con, bueno, con investigar poblaciones esclavizadas, obviamente, que eran las principales, o el inicio, ¿cierto?, de la llegada forzada de personas, son personas esclavizadas las que llegan acá de origen africano, pero también con poblaciones libres que se fueron desarrollando a lo largo del territorio, específicamente en esa región. Entonces son investigaciones historiográficas que yo primero hago, ¿cierto?, de investigación documental, investigación en archivo, y luego me vuelco a trabajar con los imaginarios ya en el doctorado. Me dediqué a investigar las representaciones de estas personas de origen africano, negros, mulatos, zambos, ¿cierto?, esclavos, esclavas, que eran los nombres que se les, como se les representaba o con los nombres que se les indicaba, ¿cierto? Por ejemplo, en la literatura o en la historiografía. Entonces, a propósito de estas preguntas, ¿cierto? Y de estas indagaciones que yo voy a ir realizando desde el pregrado en términos historiográficos y luego ya en el doctorado y en el postdoctorado en términos más bien de reflexionar sobre las representaciones en nuestra cultura sobre estas poblaciones, es que surge finalmente este libro, ¿no? También entre medio hay todo un trabajo que hemos hecho en una agrupación que tenemos, que es un grupo de estudios históricos que se llama Proyecto Afro-Coquimbo, pensando en que, bueno, el inicio de mis investigaciones surgieron en Coquimbo. Y en este grupo hemos trabajado en difusión y también en la exploración de todo lo que se ha escrito en Chile al respecto. Por lo tanto, también de alguna manera el libro condensa eso, ¿no? Es una sistematización de todo de ese trabajo de tantos años, pero también se aborda desde preguntas actuales, ¿no? Como un tema urgente que me parece a mí de trabajar el día de hoy también. ¿Y qué podríamos decir a propósito de esta invisibilización de lo africano, de la gente de color? ¿Es así? ¿Es decir, se ha intentado hacer eso? ¿O es algo más cultural? ¿Cómo lo tomas tú a propósito de la investigación? ¿Ha existido una negación, invisibilización, o es algo que se dio así per se? Bueno, uno parte primero por su propia experiencia. Cuando yo entré a este campo de estudio a investigar, evidentemente era un tema muy raro, muy marginal. Yo estudié en la Universidad de Chile y en esa universidad, ni siquiera en esa universidad era un tema que estuviese en ramos obligatorios o en seminarios constantes, no es cierto que se estuviesen dando constantemente. Tomé un ramo una vez que se dio una vez, una profesora por primera vez lo daba, y descubrí este tema, y que sigue siendo lamentablemente todo el día bastante marginal en los espacios historiográficos académicos, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa experiencia, ¿cierto? Y cuando uno después empieza a volcarse a investigar la temática, te das cuenta que la cantidad de documentación y de información que hay es enorme. La presencia de personas africanas y afrodescendientes, ¿cierto?, nacidas acá en estos territorios es constante y permanente. Están en la conformación inicial de la sociedad chilena, son parte de nuestra ancestría también en términos culturales y también genéticos y genealógicos.
Y entonces ahí una empieza a preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo yo no lo sabía? O sea, ¿cómo no, eso no estaba, no está dicho cuando te enseñan folclore, cuando te enseñan literatura, cuando te enseñan historia? No está, ¿cierto? Siempre está lo hispano, siempre somos hispanos, siempre la... Y lo indígena de repente empezó a aparecer también un poco en los años 90, en el año 2000, pero también era siempre muy poco, ¿no? Siempre también relegado como al pasado, lo africano inexistente. Uno empieza a preguntarse cómo es que esto pasa. Y claro, investigando también, ¿cierto?, en tema de las representaciones y de cómo se ha contado esta historia, hemos hecho bastantes hallazgos en el último tiempo y porque muchas y muchos de los quienes investigamos estos temas, que estamos en este campo de estudio, que son los estudios afrodescendientes chilenos, nos estamos preguntando ese tema, ¿no es cierto? Nos estamos preguntando ya, cuál es ese lapso, ¿cierto? Ese momento en que hay una presencia evidente, ¿cierto? Están las milicias de Pardo, está la esclavitud africana, hay cofradías de Moreno, en fin, hay una capa de clase media, podríamos decir, de personas que son artesanos, que son músicos, que son afrodescendientes, importantes, relevantes de la sociedad chilena, y de repente desaparecen, ¿cierto? Y ahí es cuando nos empezamos a preguntar, muchos de nosotros, quienes estamos investigando estos temas, ¿qué pasó? ¿Cómo no llegamos a olvidar efectivamente esta historia, ¿cierto? Y este pasado. Y ahí hemos tenido, bueno, bastantes hipótesis, bastante también hechos comprobados, ¿cierto? Hemos comprobado bastantes cosas, ¿cierto? Al respecto de este paso, que hay como dos momentos. Uno es el momento cuando se empieza a conformar el Estado Nacional, ¿cierto? Después de la independencia, en donde se establecen en términos desde el Estado, ¿cierto? Se establecen digamos, el imaginario principal, ¿cierto? En cómo se va a concebir la chilenidad y se empiezan a hacer acciones pensando en ese imaginario, ¿cierto? Considerando, ¿cierto?, que Chile es un país, ¿cierto?, una república que tiene que generar un desarrollo acorde con los procesos civilizatorios europeos, ¿cierto? Entonces, acorde a eso, la eliminación nominal, pero también concreta, real, de las personas africanas y afrodescendientes es necesario. Entonces empiezan a hacerse eh, acciones concretas para esa desaparición, ¿cierto? También a nosotros no hemos cuestionado bastante el tema, por ejemplo, de la abolición de la esclavitud, ¿cierto? La abolición de la esclavitud parece ser evidentemente una acción humanitaria, ¿cierto? Necesaria de un país desarrollado, algo que, digamos, la esclavitud, ¿cierto? Es algo que no se condice con los países civilizados, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, Chile también siempre ha sido reconocido, quienes saben, ¿cierto?, que ocurre la abolición en el año 1823, reconocido como uno de los primeros países que abole la esclavitud y ha sido bien visto, ¿cierto? Se dicen cosas buenas respecto a esto. Pero también hay un subtexto en este proceso de abolicionista que tiene que ver con la eliminación efectivamente de la migración forzada africana, y parar efectivamente con esta migración, porque son personas indeseadas para la consolidación de un Estado nacional moderno. Entonces también hay varias lecturas que podemos hacer de ese proceso y todo este proceso de establecimiento de un ideario de un Estado nacional previo a la expansión, podríamos decir. Eh, pero aún así, en ese proceso decimonónico, ¿cierto? En los años 40, 50, 60, previo a la expansión en la Araucanía, previo a la Guerra del Pacífico, aún así los historiadores siguen reconociendo esta presencia. Aparece igual en los libros de Vicuña Maquena, de Barros Arana, de Las Tarrias, por ejemplo. Las Tarrias es alguien que es interesante de investigar, porque Lastarria en sus textos literarios, tiene algunos textos literarios que son incluso abolicionistas, o sea, que igual critican el racismo antinegro, por ejemplo. Entonces todavía está esta presencia como parte de la chilenidad, todavía está, ¿no? Como que no se puede sacar aún, está presente. Muchas veces despectivo y todo eso. Pero ya en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, cuando hay un segundo momento, que es una arremetida, podríamos decir, de nacionalismo, que ya se está consolidando Chile en las fronteras que tiene hoy en día, ¿cierto? Ya hay una expansión en el extremo sur, ¿cierto? Hay un exterminio que están dando de los pueblos patagónicos, ¿cierto? Hay una expansión hacia la Araucanía, se está consolidando el Estado de Chile en ese espacio que había sido mapuche, ¿cierto? Durante toda la época colonial, se está consolidando una expansión hacia el norte, ¿cierto? Todos esos territorios que eran bolivianos y peruanos después de la Guerra del Pacífico, y justamente esos territorios también tienen importantes poblaciones afrodescendientes, poblaciones negras, que son indeseadas para el discurso nacional. Y en ese segundo momento es cuando ocurre la desaparición concreta, podríamos decir.
porque ahí es cuando los planes escolares comienzan literalmente a blanquear a la población. O sea, ya además hay una expansión también de la educación pública, ¿cierto? Ya hay una educación primaria obligatoria, mayor personas están entrando, obviamente, mayor cantidad de personas están entrando en los espacios escolares, entonces ya ahí empieza una concientización nacional y esta idea de que Chile no hay negros, ¿cierto? De que en Chile no hubo esclavitud y todos esos mitos que siempre conocemos, ¿no? Entonces es como este segundo momento, que es el momento quizás más nacionalista, podríamos decir, y que se luchó de manera concreta. Y a la par en ese momento además estaba llegando una migración europea importante, también propiciada evidentemente por un Estado que quería blanquear a la población. Y eso no lo digo por imaginármelo, sino lo digo porque son acciones concretas que se expresan efectivamente en las políticas que están andando en ese entonces. Y a propósito de la marca africana, de las raíces africanas, ¿qué prácticas culturales chilenas podríamos, no sé, decir o reconocer que son de origen africano, que están presentes en la población chilena, pero que no las reconocemos como tales? Bueno, hay dos cosas importantes de considerar. Uno es considerar que los africanos y africanas que llegaron a Chile llegaron, bueno, desde el inicio, ¿cierto? De la conquista en adelante, en su mayor parte llegaron esclavizados, ¿cierto? Pero comenzó a ocurrir una mixtura, digamos, un mestizaje desde muy temprano, ¿cierto? Entonces, en una parte o en un sentido, podría ser un poco complicado, ¿cierto? Descubrir, separar, ¿cierto? Desde lo más antiguo que puede conformar nuestra sociedad, ¿cierto? Separar qué es hispano, qué es africano y qué es indígena, ¿cierto? Porque hay una mixtura triple desde la época de la conquista, ¿cierto? En términos genéticos, genealógicos, eh, lingüísticos, etcétera, ¿cierto? Pero más allá de esa mixtura que comienza desde muy temprano, ¿cierto? Y que está presente en nuestra conformación nacional, sí hay investigaciones que dan cuenta de prácticas culturales que tienen una raigambre africana, ¿cierto? Que tienen importantes elementos africanos, que son, bueno, principalmente prácticas culturales relacionadas con la música, con el baile, ¿cierto? Bueno, uno de los más paradigmáticos es la cueca. La cueca, que ya ha sido bastante investigada, ¿cierto? Se declaró, ¿cierto?, en los años 70 como el baile nacional, sin embargo, previamente a eso también era muy importante, ¿cierto? Era uno de los bailes como más populares en términos de la representatividad que tenía de los chilenos, ¿cierto? Sin embargo, la cueca viene de la zamacueca, ¿cierto? Y que son bailes más bien de la costa pacífica, de la zona también de Perú. Se dice también que la zamacueca efectivamente nació en Chile y se fue luego al Perú, pero que ese nacimiento tiene relación con los movimientos de personas de origen africano esclavizadas. Hay análisis históricos que se han hecho al respecto, análisis musicológicos que se han hecho al respecto y dan cuenta de ciertos patrones musicales, los lugares en donde se cultivaban, las personas que cultivaron cueca o sama cueca en el siglo XIX también se ha descubierto que son afrodescendientes, muchos de ellos. Entonces hay una ligazón y se ha constatado efectivamente esta presencia y este influjo, ¿cierto?, africano en este baile, que hoy en día lo vemos como, o sea, muy criollo, ¿cierto?, muy blanco, muy hispanizado. Sin embargo, si nos retrotraemos, nos imaginamos 200 años atrás, posiblemente las personas que bailaban y que cantaban eran muchísimo más morenas, ¿no? Y tenían otros rasgos físicos bien diferentes a los que nosotros imaginamos, vemos hoy en día, ¿no? Aparte de eso, hay otros bailes. Por ejemplo, hay investigaciones que se han hecho últimamente respecto a los chinos danzantes en la festividad, por ejemplo, de cierto, hacia la Virgen, y estas cofradías suelen tener bueno, una raigambre colonial, ¿cierto? Pero se desarrollan principalmente en el siglo XIX, y hay investigaciones que han descubierto que efectivamente las primeras cofradías que se conformaron de chinos, ¿cierto? Que alababan a la Virgen en estos bailes, en estas danzas, efectivamente sus integrantes eran, buena parte de ellos, tenían una notación de casta y eran negros y mulatos.
eran los principales cofrades de estas cofradías, ¿no? Y que además, por ejemplo, la Virgen de Andacollo era una virgen morena. Su imagen original era morena y la cambiaron. La blanquearon a la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, también hay una raigambre afrodescendiente en estas danzas, en estas prácticas, ¿no? Hay otros bailes que se están investigando también, que tienen raíces africanas posiblemente en la región de Coquimbo, como el cañaveral, que hay recientes investigaciones al respecto, y otros bailes más, no sé, el cachimbo, el malambo, y otros que son también, cuyos nombres resuenan efectivamente a palabras africanas, ¿no? En el norte grande, ¿cierto? Donde están las comunidades reconocidas efectivamente por la ley, ¿cierto? Donde están las comunidades principales del pueblo tribal afrodescendiente, que es principalmente en Arica, Parinacota. Ahí obviamente tienen una serie de prácticas culturales arraigadas en sus tradiciones que se han reconstruido también a partir de las memorias de los ancianos, ¿cierto? Ahí hay un trabajo bien fuerte de reconstrucción comunitaria de tradiciones. Y ahí hay, bueno, prácticas importantísimas de la Cruz de Mayo, por ejemplo, que se celebran en diferentes familias, comidas, ¿cierto? Y hay un elemento esencial que también ha servido como acto político, como práctica política también para dar a conocer la afrodescendencia viva, ¿cierto?, de las comunidades afrochilenas, es el tumbe carnaval, que es la música, la danza que se ha expandido por todo Chile, ¿cierto? Y las danzas afrochilenas que objetivamente se hablan, o sea, se bailan, perdón, en diferentes lugares de Chile, cuando se les dice el afrochileno, se refieren al tumbe, ¿cierto? Que es esta danza recuperada que va a ser el símbolo de la reemergencia y de la etnogénesis del pueblo tribal afrodescendiente que va a emerger, ¿cierto?, en el 2000 en adelante y se va a expandir, ¿cierto?, esta música y este baile por diferentes ciudades de Chile. Entonces, bueno, hay muchas prácticas culturales, tanto de las que tienen que ver con el mundo de los afrodescendientes vivos, ¿cierto?, de las comunidades del pueblo tribal del norte, como otras prácticas que están insertas en la chilenidad, ¿cierto? Y que muchas veces no se sabe que su origen también está en lo africano. Estamos conversando con Montserrat Arre a propósito de su libro No teníamos negros y que justamente habla sobre esta recopilación, esta visibilización, ¿no es cierto? Un acto de memoria, han dicho mucho, que es reconstruir esta identidad chilena que claro, es chilena, no es que sea africana, sino que eh, son descendientes de africanos que han ido permaneciendo a lo largo de la historia. ¿Cuál dirías tú que, tú lo comentabas, pero es el tema, por ejemplo, del centro norte de Chile, que tiene mucha visibilización todavía, a propósito de raíces africanas? ¿Cómo se ha trabajado eso? ¿Cómo trabajan también los descendientes? Porque hasta el día de hoy tenemos descendientes de personas con origen africano y esa cultura también se ha ido manteniendo. Es decir, no es que esto sea una investigación histórica de algo que pasó en la colonia, en la conquista o en la independencia, sino que es algo que todavía marca a gente que actualmente vive en nuestro país. Claro, bueno, en el libro yo abordo varias cosas, porque en realidad hablar de la afrodescendencia chilena tiene varias aristas, ¿cierto? Porque la primera arista, ¿cierto?, es hablar de la afrodescendencia viva, ¿cierto?, de los pueblos, de las comunidades que se han organizado el día de hoy, ¿cierto?, se organizaron desde el 2000 en adelante, para ser reconocidos legalmente como pueblo. Y fueron efectivamente reconocidos como pueblo el año 2019 y luego de eso han gestionado, ¿cierto?, una serie de acciones para poder lograr políticas públicas específicas relacionadas, ¿cierto?, con su condición, ¿cierto?, y con la reparación que solicitan y el resguardo de sus tierras, etcétera, ¿cierto? Son las comunidades principalmente, como te decía, de Arica, Parinacota. Sin embargo, dentro de la ley está considerada también, o se considera afrodescendiente chileno a cualquier persona de tronco colonial. Y ahí implica efectivamente considerar a personas que tengan una memoria, una historia o una genealogía también afrodescendiente en otros lugares de Chile, ¿no es cierto? Y se está trabajando en ese ámbito, ¿no es cierto? Porque, como decíamos antes, ¿cierto? El resto de Chile, ¿cierto? Olvidó literalmente esa ascendencia, ¿no? Independientemente hay personas que pueden ser más morenas o que tienen ciertos rasgos y, bueno, que hoy en día también se están reconociendo como posibles afrodescendientes porque han hecho un ejercicio también de identificación, de identidad, ¿cierto? Y han encontrado respuesta en esto, en esta historia, ¿cierto? Que se les negó
y que ahora se están dando cuenta que posiblemente sí tienen algún ancestro africano y no son de Arica, sino que son de otros lugares. Entonces, hay una reconstrucción histórica, ¿cierto?, del tronco colonial que se está haciendo también en otros lugares de Chile, a partir también de este nexo que empieza a ocurrir en términos culturales con culturas afrochilenas y afro-latinoamericanas en agrupaciones de música, etcétera, que prende como esta curiosidad de muchas personas de que se sienten identificados con algo en términos físicos, ¿cierto? Y pueden pensar que a lo mejor tienen una ancestría que les corresponde, ¿cierto?, en parte africana. Entonces, hay algo, claro, esta historia, ¿cierto?, de este pueblo vivo que se manifiesta en términos políticos y culturales, ¿cierto? Pero también hay otras partes, otras historias que se pueden contar, ¿no? Como dices tú, el libro no es tan solo de historia, sino también de presente, ¿cierto? Está esta historia de todo el otro Chile tradicional, ¿cierto? De Copiapó hasta Concepción, que literalmente, entre comillas, olvidó su afrodescendencia, ¿cierto? Y eso es también es lo que más he trabajado yo, que tiene que ver, por ejemplo, con la región de Coquimbo. La región de Coquimbo se constituye en términos ideológicos como una región absolutamente criolla y hispana, ¿no? Sin embargo, los porcentajes de afrodescendencia ahí en términos históricos y también incluso en términos genéticos, en los estudios de genética eh, ancestral que se han hecho ahí en la región, en diferentes regiones de Chile, la región que más tiene ancestría africana es la región de Coquimbo. Sin embargo, es una historia que no se cuenta, ¿no? La historia oficial es la historia hispanizada. Recién hay una emergencia del mundo indígena de Ayita, pero muy inicial, ¿no? Importante, pero inicial. Menos lo africano. Entonces, ese es el otro Chile, ¿cierto? El que literalmente borró, y en donde no hay comunidades constituidas, etcétera, en donde también el libro trata de aportar, ¿cierto?, a una verificación histórica, ¿cierto?, y presente, porque al final hay un tema muy potente que es el tema del racismo, ¿no es cierto? O sea, es que olvidamos algo, ¿cierto?, pero también lo negamos, porque no queremos reconocernos como descendientes de personas, entre comillas, que perdieron, ¿cierto? Los perdedores son los africanos, ¿cierto? Son los inferiores. Por lo tanto, no queremos ser de los inferiores, no queremos ser de los perdedores, entonces no queremos reconocernos como parte de ello, ¿no? Pero por otro lado, también hay una historia de una vergüenza de ser esclavistas. También yo siempre lo digo, no tan solo es la historia de la esclavitud, sino de la historia de los esclavistas. Hay personas, hombres y mujeres, que compraban y vendían personas, otras personas, venta de niños. Yo investigué en mi tesis de magíster la esclavitud infantil. Entonces hay una cantidad importantísima de niños que se están transando en el mercado, ¿cierto? Niños pequeños, incluso hasta 5 o 2 años, que se están vendiendo. Hay cartas de venta que se pueden encontrar en los registros coloniales. Entonces también es la historia de los esclavistas. Y también coincide en que muchos esclavistas o muchos amos son padres de esclavos, porque amos tienen hijos con esclavas. Entonces hay una historia muy oscura, ¿cierto? Muy una vergüenza, ¿cierto? Que no queremos contar, que está ahí encerrada en todo este Chile tradicional, ¿cierto? Que ha negado esta ancestría. También hay otra historia importante que es la historia de la frontera, y esa es la que menos se ha investigado, ¿cierto? Que es la historia que pasa después del Biobío, ¿cierto? Al otro lado del Biobío, y esta historia de este espacio en donde hay bastante cimarronaje, ¿cierto? Y ahí hay una historia que se sabe, hay cosas de memoria oral, hay algunos testimonios, alguna investigación por aquí y por allá, pero es muy poco. O sea, ¿qué pasó en el espacio mapuche con los esclavos y esclavas africanas que cruzaron la frontera, ¿cierto? Que se relacionaron efectivamente con personas mapuche? También lo hay, y quizás no es tampoco como pensamos. Y ahí falta muchísima investigación. O sea, ¿qué pasa en ese otro territorio, ¿no? Esa es otra historia de ese otro Chile, ¿no? El Chile indígena, pero también posiblemente en muchos lugares también un poco africano, ¿no? Y también está la historia de las migraciones posteriores, ¿no? Se tocaba la esclavitud, hay un siglo XIX en donde se intenta que no entren más personas de origen africano porque van a ensuciar la raza, ¿cierto? Se intenta limitar esta entrada, pero ya en el siglo XX, sobre todo después de los años 20, 30, comienza también a migrar personas latinoamericanas o estadounidenses que son de origen africano, no masivamente, pero migran, constantemente están migrando personas de origen africano, afrodescendientes americanos, por diferentes razones, ¿cierto? Y ya obviamente en el siglo XXI hay una migración un poco más masiva, ¿cierto?, de personas latinoamericanas de origen africano. Y esas nuevas, digamos, personas, podríamos decir, afrodescendientes, también necesitan una historia, también tienen una historia. Y esa historia tampoco se ha hecho. También hay algunas investigaciones que se están haciendo sobre migración de personas que venían a hacer deporte acá en Chile y que eran caribeñas o norteamericanas, ¿cierto? Afro, y que en varias de ellas se radicaron acá y tuvieron familia acá, ¿no? Y de esas
de esas historias hay varias, ¿no? Y que no están investigadas. También hay una afrodescendencia ahí, pero que es de otra historia, ¿no? Entonces, podríamos decir, hay muchas afrodescendencias, ¿cierto? Chilenas. La histórica colonial es la más masiva, la más grande, la que conforma nuestra esencia nacional, podríamos decir, las bases de nuestra nación. Pero obviamente hay otras historias en otros territorios que se pueden contar también. Montserrat Arre, que es la autora de No teníamos negros, a propósito de este libro sobre afrodescendientes, sobre personas de origen africano que son, no sé si ya son africanos, son chilenos, son criollos, o son una mezcla de ambos. Y por último, ¿cómo podemos encontrar el libro? Está, no sé si está en digital o solamente está en físico. El libro, bueno, está publicado por Editorial Crítica del Grupo Planeta, entonces está disponible en, bueno, todas las librerías de Chile, físicamente, y también en ebook puede conseguirse también ahí para compra online, ¿cierto? Digital. Así que eso, muy, muy fácil de conseguir, lo googlean rápidamente, lo van a encontrar. Está, y lo vamos a presentar en Santiago, va a ser su lanzamiento el próximo jueves 27, para quienes estén en Santiago y quieran estar ahí presentes, ¿no es cierto?, en la librería del Fondo de Cultura Económica de Paseo Bulnes a las 6:30, el 27 va a ser el lanzamiento y ahí en ese punto también vamos a estar vendiendo ejemplares para quienes puedan asistir. Montserrat, muchas gracias por el tiempo, éxito también y gracias por compartirnos parte de tu trabajo aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Armando, también por la invitación. Y este